Bueno, un saludo muy especial a todos los padres y madres orantes que están conectados con nosotros en este momento. Estamos con el doctor José María Randle, un psicólogo y estudioso de la familia y especialista en familia, que nos va a dar una pequeña introducción a una charla que vamos a tener el próximo 9 de octubre, que se va a llamar Lo que los hijos necesitan de sus padres. Muchas gracias, doctor Randle, y bienvenido a Padres y Madres Orantes. Bueno, primero, gracias por la invitación y gracias por la apertura eh, a poder plantear estos temas que siempre son importantes, ¿sí? Porque cuando a un papá le dicen lo que un hijo necesita de sus padres, se imagina un montón de cosas, porque todo el tiempo nos están pidiendo cosas, y incluso cuanto más chiquitos son, quizás por ahí lo notamos más, ¿no? Porque nos piden más cantidad de cosas, ¿no? Que necesito una cosa u otra. Sin embargo, hay que distinguir qué tipo de necesidades existen, ¿sí? Hay dos tipos de necesidades. Unas necesidades que son absolutas y otras que son de conveniencia. Las necesidades absolutas son aquellas que si no las tenemos no podemos vivir, ¿sí? Y en cambio las necesidades de conveniencia son aquellas que hacen un poco más agradable, ¿sí? O dan un poco más de bienestar, si se quiere, a la vida propia, ¿no? Estas necesidades absolutas, por ejemplo, podríamos poner el agua como ejemplo. Nadie puede vivir sin agua, ¿sí? Es una necesidad absoluta. Sin embargo, necesidad de conveniencia sería que esa agua esté fría en verano, cuando tenemos temperaturas altas, pero podríamos tomar agua tibia, ¿sí? Y sin embargo podríamos seguir viviendo. Lo que vamos a plantear en esta charla son necesidades absolutas que tienen todos nuestros hijos, cualquiera sea la edad que tenga, ¿sí? Y son 5 cosas más una, ¿sí? Estas 5 cosas más una, la primera de todas, ¿sí? Yo tampoco quiero dar la charla completa porque si no, después no va a venir nadie, pero la idea es por lo menos presentar. La primera necesidad que tienen todos los hijos, es una necesidad absoluta, es la presencia de papá y de mamá, ¿sí? Y ahí veremos qué pasa cuando el papá no está, qué pasa cuando la mamá no está, y cuáles son los efectos que esto provoca en nuestros hijos, en el desarrollo madurativo de cada hijo. Eh, y esto es importante, digamos, plantearlo, incluso las posibles soluciones que puede haber cuando el papá o la mamá no están, ¿no? En segundo lugar, veremos la intencionalidad educativa. Y veremos que es muy difícil educar a un hijo cuando no se sabe qué es lo que se quiere o no se sabe a dónde se va. El tercer punto, ¿sí?, son los límites y el orden. ¿Qué importancia tienen los límites y el orden? Y cuando hablamos de límites ya vamos a explicar a qué nos referimos específicamente, pero no solamente a la disciplina, sino también a aquel entorno que tenemos que generar alrededor de nuestros hijos para que puedan relacionarse con los demás, pero sin ser influidos por los demás o ser influidos buenamente, ¿sí? El cuarto punto es el ejercicio efectivo y real de la autoridad, ¿sí? Entendiendo que los papás no somos amigos de nuestros hijos, por más que los querramos muchísimo, sino que somos modelo y causa ejemplar, o somos testimonio de cada hijo, ¿no? El testimonio paterno, ¿sí?, que va a influir específicamente en la educación de cada hijo. Y en quinto lugar, veremos la importancia de la escucha y la guía activa que tenemos que tener con cada hijo. Esta escucha tiene unas características particulares y esta guía activa también tiene unas características especiales. Y por último, por eso siempre digo que son 5 más 1, el último, ¿sí?, es la acción de la gracia, ¿sí?, de la gracia de Dios. Porque es imposible plantear una educación sin la gracia de Dios. Y por eso estamos acá con padres y madres orantes, ¿sí?, que están buscando específicamente esa intervención de Dios, ¿sí?, sobre cada uno de sus hijos, pero especialmente sobre cada uno de estos padres que necesitan esta gracia para poder educar bien a sus hijos. Bueno, yo creo que esto es como un comienzo bien fuerte y ya tiene que estar motivando a muchos de los padres que están viendo en este momento esta entrevista a que programen el día que es el 9 de octubre de 10 de la mañana a 12 del día. Antes de seguir, doctor, yo quiero invocar un poquito a pedir el Espíritu Santo
para que esta charla pueda llegar y pueda tocar a muchos de los padres y madres que están allí y sobre todo que nos permita poder llevarles un mensaje de esperanza y un mensaje de la solución, por lo menos desde el punto de vista de familia, a todos esos problemas que son muy comunes en todos los padres. Yo quiero presentarlo un poquito, doctor, antes de que sigamos. El doctor José María Randle es familiólogo, educador y asesor. Es miembro de la Asociación Europea de Investigación Educativa, profesor en el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, director de Familias Mundi en Argentina y en el campo de la psicología clínica es consultor matrimonial y familiar. Eh, Quiero preguntarle algo importante. Yo estoy compartiendo y tomándome un cafecito. ¿Usted tiene un mate alrededor suyo o no? Por supuesto, acá tengo el No mate. podía faltar. Yo sabía que era positivo. Nuestro sacerdote, nuestro guía espiritual es el padre Gustavo Campo, argentino también. Creo que usted lo conoce algo. Sí, sí, lo conozco, lo Y conozco. alguien que nos ha ayudado muchísimo es la hermana Milagro. Entonces creo que estamos bien, bien protegidos y bien apoyados en todos los campos. Antes de hacerle la primera pregunta es, recibí esta información y dice que tiene 11.000 horas de asesorías organizacionales y personales, 10.800 horas de asistencia a personas, mandos medios, alta gerencia, jefes, coordinadores y empleados, 2.500 horas de capacitación y conferencias y 3.500 que ya deben haber subido este número, 3.500 horas de orientación familiar y comunitaria. Doctor Randy, ¿cuál es el principal reto para las familias de hoy? Si pudiéramos identificar uno o dos puntos. Bueno, yo creo que es muy amplio, ¿no? Pero la principal, digamos, debido a la cantidad de consultas, uno puede sacar un parámetro, ¿no? De decir cuál es la causa quizás más frecuente, ¿no? Hay que distinguir lo que es el matrimonio, ¿sí? Consultas matrimoniales y los que son consultas específicamente familiares. Pero las dos por ahí se enraizan en la misma causalidad, ¿no? Y es que no se tiene noción específica de la misión que tiene el papá y la mamá o que tiene la familia, ¿sí? No se conoce la misión específica que tiene la familia. Eso como primer punto. Y el otro punto es que no hay un conocimiento o comunicación de los ideales que se tienen. ¿Y esto en qué afecta? Afecta en primer lugar que la familia está absolutamente perdida sin saber qué es lo que tiene que hacer y delega la educación específica familiar a un centro educativo o delega a un centro parroquial o delega la educación al que sea, ¿sí? Y el papel rector, digamos, de la familia es principalmente educativo, ¿no? Y es la principal misión que tienen los esposos de educar a sus hijos. Y eso es una responsabilidad propia del papá y de la mamá. Y cuando se delega, si bien se puede delegar, y esto se llama subsidiariedad, digamos, uno no puede abarcar todo, bueno, pide ayuda a otros que puedan ayudarlo en la educación de sus hijos. Pero no puede delegar absolutamente esa responsabilidad. Y eso es uno de los principales factores que tenemos hoy, ¿no? De familias que delegan o se olvidan o, digamos, de modo involuntario, digámoslo así, que su principal función es educativa en la familia, ¿sí? Y el segundo punto, este olvido de específico del ideal, ¿sí? Común que tienen que tener, es que papá y mamá, o esposo y esposa, no se ponen de acuerdo con respecto a lo que quieren de sus hijos. Y esto provoca una fractura en la familia, haciendo que muchas veces estos padres incluso terminen separados, divorciados, porque no se pueden poner de acuerdo en el ideal de familia que quieren. Y esto muchas veces es por deficiencia en la preparación matrimonial, porque no se prepararon correctamente o porque nadie les dijo que tenían los dos que buscar lo mismo. Y lograr una sola carne es muy difícil dentro del matrimonio, ¿no? Uno puede conocer intelectualmente qué es el matrimonio, cuáles son los fines, las propiedades, perfecto, hasta ahí estamos todo muy bien, pero después tenemos que convivir con otra persona.
Y esa parte de la vida en común y de ser una sola carne y de buscar lo mismo, cuesta mucho, ¿sí? Cuesta mucho, y eso es muy frecuente escucharlo en las consultas, ¿no? De que no se pueden poner de acuerdo entre ellos con lo que quieren en sus hijos. Entonces, esta confusión en el ideal es uno de los puntos, y el otro es no reconocer la misión propia que tiene la familia. Yo lo resumiría como saber cuál es el propósito como familia y cómo caminar para cumplir ese propósito. ¿Sí? Me parece muy bien. Pensando yo ahora, doctor Randle, muchas de las cosas que nos dicen los padres y madres es, bueno, yo tengo mis hijos pequeños, apenas están creciendo, o yo ya tengo hijos adolescentes y no lo hice y ya perdí todo ese tiempo, o tengo hijos ya casados que están viviendo de una manera que no está de acuerdo pues a lo que deberíamos vivir como familia, y tengo nietos. ¿Qué le podría decir a una de esas familias que de pronto no entendieron ese propósito a tiempo y o no se pusieron de acuerdo para cumplir ese ideal? Bien, primero hay que dejar en claro que nuestros hijos son libres, ¿sí? Y ese es el principal problema que tenemos como padres, ¿sí? Porque cuando son chiquititos y uno los lleva en brazos, puede llevarlos a donde quiere. Pero claro, después eso deja de ser así a partir de los 6 meses, cuando ese niño empieza a sentarse y empieza a buscar su propia vida, y bueno, ahí nos damos cuenta que son libres. Entonces, este riesgo de educar hijos libres, digo riesgo entre comillas, ¿sí? Es el gran temor que tienen los padres. Y en realidad el temor a veces es infundado porque eh, pensamos, creemos, ¿sí? Que nuestro hijo se puede perder si es que nosotros no lo llevamos de la mano. Santo Tomás de Aquino, cuando define la educación, dice o la compara con un arquero, ¿sí? Que tira una flecha, y dice que los educadores tensan ese arco, apuntan a la diana, ¿sí? Y sueltan, y la flecha va volando en el aire. Cuando uno es padre, hace exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando uno tiene hijos chiquitos, empieza a tensar ese arco y después suelta la flecha. Y esa flecha va volando en el aire, y en el aire pueden pasar un montón de cosas. Y uno como padre no puede meterse en el camino, ir sacando los obstáculos, ¿sí? Para que esa flecha llegue a su destino. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un padre, ¿sí? Cuando tiene hijos chiquitos? Tensar bien el arco. ¿Qué pasa si ya los hijos son un poco más grandes y no supo tensar el arco o no apuntó bien a la diana? ¿Sí? Tendrá que seguir acompañándolos, ¿sí? A lo lejos, para que puedan encontrar cuál es el fin o el objetivo al que tienen que llegar. Pero ese fin y ese objetivo es propio de cada hijo, no de cada padre. El padre tiene que acompañar, ¿sí? A que ese hijo pueda desarrollarse como tal. Pero claro, no podemos intervenir o meternos adentro de cada hijo y decirle qué es lo que tiene que hacer, porque ahí está la libertad. Y entonces el padre tiene que acompañar siempre. Ese es el primer consejo, acompañar siempre. Dejar siempre una puerta abierta, ¿sí? No cerrar puertas, porque la familia es el lugar a donde siempre se vuelve. Y ese hijo, por más que esté muy perdido, ¿sí? Y que la flecha haya salido para cualquier lado, esa flecha puede volver y va a volver. ¿Y dónde va a volver? Va a volver a su casa, ¿sí? A su familia, tarde o temprano, ¿sí? Entonces, no cerrar puertas. Y en tercer lugar, no perder la esperanza, ¿sí? Porque nadie sabe qué va a pasar pasado mañana, ¿sí? Ni mañana ni en las 2 horas que nos siguen. Entonces, dejar, ¿sí? Perder la esperanza y decir, bueno, esto ya está perdido, es absurdo, ¿sí? Porque nadie sabe lo que va a pasar. Y en cuarto lugar, hay que rezar, ¿sí? Y aconsejar a los hijos, a pesar, ¿sí? De que no nos escuchen. A pesar de que no nos escuchen. Nosotros tenemos que seguir rezando por ellos y aconsejarlos cuando sea conveniente. Y en esto abro un paréntesis. ¿Cuándo es conveniente aconsejar a un hijo? Uno tiene que aconsejar a un hijo cuando esté cometiendo un error grave, uno tiene que decirle las cosas, ¿sí? Pero después tiene que dejarlo, ¿sí? Que él elija o siga camino adelante. Entonces, para no meterse propiamente en su vida, sino que tiene que mostrarle cuál es el camino y dejarlo que él elija. Esto es así, ¿sí?
Y quizás nos cueste mucho como padres. Y esta es la parte más difícil como padres, de que tenemos que dar un paso al costado, porque la vida de cada hijo es de cada hijo. ¿Sí? Hay, hay algo que decimos en Padres y Madres Orantes y es que, y que a veces algunos padres, uno los invita a las horas santas que hacemos cada mes, a hacer el rosario. Y no he clasificado, yo encuentro que hay hijos que están en el buen camino, están enfocados, eh, van hacia adelante, eh, y hay hijos que han ido en un camino torcido, están con problemas de cualquier adicción. Yo les digo que tenemos que rezar por los dos igual, por el que está bien, porque ese es el que tenemos que tratar de proteger, porque de una u otra manera el enemigo trataría de dañarle el paso. Pero ese dolor que siente o que sentimos a veces como padres cuando nuestros hijos van en mal camino, es más por nosotros, por lo que sentimos nosotros, y no pensamos en lo que puede estar pasando con ese hijo, y eso nos impide ayudarles realmente como tenemos que ayudarles. No sé si me entiende la pregunta, es como más Sí. nuestro orgullo en algún momento, o por qué me salió este hijo así. O sea, ¿qué pasaría ahí con ese dolor que siente un padre? Bueno, primero coincido plenamente que hay que rezar por ambos hijos, ¿sí? Y el que esté de pie, que ore para no caer. Quizás el dolor que siente un padre cuando su hijo va por otro camino es quizás porque sus expectativas fueron distintas, ¿sí? Y esto pasa también en el matrimonio, una vez tiene expectativas, y uno creía que cuando llegara de tal lado mi esposa hiciera tal cosa, y eso no sucede, entonces el dolor es mío, pero el dolor es porque es una expectativa. Uno tiene una expectativa que su hijo sea tal o cual cosa, y resulta que ese hijo no llega a ser tal o cual cosa, y esa expectativa puede ser frustrada, ¿no? Y entonces el dolor va a ser más o menos intenso de acuerdo a la expectativa o al grado de expectativa que uno haya tenido. Sin embargo, un padre, y acá entrando un poquito más en profundidad, no solamente sufre porque su hijo no pudo cumplir, ¿sí?, la expectativa que uno tenía, sino porque un hijo es parte de uno mismo y uno no puede separarse de un hijo. En el caso de la madre, ¿sí?, el hijo es mucho más parte de sí que en el caso de un padre. Y esa unión que existe o confusión que existe entre un padre y un hijo eh, es quizás lo que más duele, ¿sí? De que uno, porque lo quiere a su hijo, porque lo ama a su hijo, quiere lo mejor para su hijo. Y resulta que su hijo no está eligiendo aquello que es mejor para él, no mejor para mí, mejor para él. Y eso provoca un dolor, ¿sí? Y el dolor es el de no poder ver a mi hijo que elija correctamente lo que debería elegir para él, ¿sí? Entonces, no es que el dolor que uno sienta sea por egoísmo o por frustración personal, sino que es específicamente porque uno es feliz cuando el otro es feliz, ¿sí? Y uno es más feliz cuando el otro es más feliz. Y cuando uno ve a un hijo que no está siendo feliz, ¿sí?, o que está confundiendo esa felicidad, en vez de buscar una felicidad de plenitud, de abundancia, busca una felicidad hedónica, ¿sí?, que es más breve, más fugaz, y uno sabe dónde va a terminar, ¿sí? Y entonces eso entristece, y entristece mucho, y duele mucho. Pero no hay que dejarse ganar por el dolor, ¿sí? Acá hay que seguir luchando, y esas lágrimas de dolor, ¿sí?, son reflejo de la profundidad del amor que uno tiene por ese hijo. Y entonces, habrá que llorar, sí, habrá que llorar, no pasa nada. Pero habrá también que rezar para que ese hijo pueda volver al camino que tiene que volver. Y no por mí, sino por él. Nosotros tenemos el modelo en Padres y Madres Orantes es Santa Mónica, que usted sabe todo lo que oró y todo lo que sufrió y todo lo que trató de salvar a su hijo y convertir a su esposo. Y tenemos un doctor de la iglesia eh, que es, o sea, el vivo ejemplo de lo que tenemos. En estos días el padre Gustavo nos dio una charla y decía que a lo mejor no vamos a ver el hijo convertido o el hijo como lo queremos ver,
pero que seguramente va a llegar ese momento y así no lo veamos, lo estemos viendo de donde estemos. Pero quería hacer un poquito de énfasis en qué es la felicidad que uno realmente esperaría para un hijo. ¿Que haga lo que uno quiere o cómo definiríamos esa felicidad? Yo sé que sería un tema muy grande, pero para ir como llevándolo, ¿qué como padre debería yo esperar para que mi hijo sea feliz? Mi hijo, no yo. Bien, yo creo que esto da para 2 días hablando, pero eh, principalmente la felicidad o la felicidad de plenitud, la felicidad de abundancia, que es lo que uno tiene que buscar en su hijo y en uno mismo, está marcada por tres cualidades o tres características, que es la significatividad, la intimidad y la virtud. Y estos son los tres parámetros que uno tiene que medir en sí mismo y en su hijo para ver si está efectivamente buscando, ¿sí?, esa felicidad que corresponde, o sea, esa felicidad que lo va a planificar. En cuanto a significatividad, es ver que use aquellos talentos que tiene para poder darse a los demás. Y esos talentos no solamente son míos, sino que son de él. Y Dios le dio talentos particulares a cada uno, y son de mi hijo específicamente. Y de esos talentos va a depender la misión concreta que tenga que desarrollar mi hijo. ¿Sí? Entonces, uno tiene que respetar esa significatividad propia de cada hijo. Mi hijo es significativo, ¿sí?, porque pone al servicio de los demás esos dones que tiene. Si se los reserva, estamos entrando en otro modelo de felicidad que no lo va a hacer pleno. En segundo punto es la intimidad, ¿sí? La intimidad es la medida del amor, ¿sí? Cuanto mayor intimidad, mayor profundidad, mayor vida interior, ¿sí?, más posibilidades tiene de darse a los demás, ¿sí? Y en tercer lugar es la virtud. Y la virtud específicamente es qué virtud conviene, ¿sí?, que desarrolle mi hijo, no por mí, porque me hace la vida más fácil, sino porque él va a desarrollar mejor su plenitud si logra, ¿sí?, desarrollar las virtudes que necesita él, concretamente, de acuerdo a los talentos que haya recibido y de acuerdo a esa intimidad. Entonces uno puede estar tranquilo de decir, mi hijo está buscando esa felicidad y la va a encontrar si es que vive una vida significativa, vive una vida íntima, ¿sí?, consigo mismo y con los demás, buscando relaciones verdaderas y profundas, y si es capaz de dominarse a sí mismo para poder darse a los demás. Estaba pensando en una palabra que usted mencionó antes y es la palabra esperanza. ¿Qué pasa cuando se pierde la esperanza y cómo hacemos para mantener la esperanza? Porque, como le decía al comienzo, invitamos a los padres y madres a orar, a rezar por los hijos frente al Santísimo, pero también sabemos que es importante formarnos para estos retos. Se pierde la esperanza cuando ya no encontramos qué hacer, cuando no estamos preparados, y formarnos en este tipo de charlas ayudaría a mantener esa esperanza. Sin duda que la formación intelectual y volitiva ayuda a que uno pueda dar razones para mantener esa esperanza. Sin embargo, la esperanza está relacionada con el tiempo, y nuestra sensación o profundidad de la esperanza está íntimamente relacionado con lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? No con lo que pasó en el pasado. Eh, Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, en su libro Las cartas del diablo a su sobrino, hay una carta donde explica lo que es el tiempo, ¿sí? Este libro es un diablo, un demonio que le escribe a su sobrino aconsejándolo cómo tiene que tentar, ¿sí?, a los hombres. Y una de las tentaciones que le propone es que logre, ¿sí?, que su cliente, o sea, su ser humano que estaba ahí, ¿sí?, que tiene que ser tentado, logre que se fije en el pasado, ¿sí?, o que se fije en el futuro, y que no viva el presente, ¿sí? Y esta es la clave, ¿sí? ¿Y por qué motivo el demonio no quiere que vivamos en el presente? Porque dice, y lo dice Luis, dice, el presente es el único instante donde el tiempo coincide con la eternidad. El tiempo coincide con la eternidad. El único momento que nosotros podemos modificar, ¿sí?, es el momento presente. Es el único momento donde verdaderamente podemos ser eternos. Y la esperanza está relacionada directamente con esa eternidad.
Pero lo único que podemos modificar es el presente. Entonces, la clave para poder vivir esa esperanza es vivir el presente como si fuese el último minuto que yo tengo. ¿Sí? Y no pensar ni en el futuro ni en el pasado. El pasado no puedo modificarlo, ¿sí? El futuro tampoco puedo modificarlo porque no existe. Entonces, el único que puedo disponer es el presente. ¿Y qué hago en el presente? Voy a aprovechar el tiempo concretamente para poder modificar eso, ¿sí? Antoine de Saint-Exupéry, que es el autor de Principito, dice en su libro Ciudadela, dice que el tiempo no es Creo que pero tuvimos, que ya se sembraron anteriormente. Y entonces, en ese tiempo presente que tengo, ese es el tiempo que tengo que dedicar específicamente para hacer el cambio que necesito, tanto en mí como en los demás. Y eso aumenta mi esperanza, ¿sí? La fortifica. ¿Por qué? Porque yo sé que no puedo modificar nada. Mi esperanza es que hoy voy a hacer lo que tengo que hacer. y creo que una de las cosas que necesitamos hacer es eh, escuchar, escuchar de los demás y poder tomar conclusiones para saber qué tenemos que hacer. Lo que los hijos necesitan de los padres es la charla que vamos a tener en Padres y Madres Orantes el próximo 9 de octubre de 10 a 12. Cuando lleguemos en ese 9 de octubre, si Dios nos permite llegar allá, va a ser un presente para poder iniciar un nuevo camino. Usted nos habló al comienzo de los 6 puntos. Usted diría, o lo que un padre podría pensar, yo me escucho esta charla y con estos 6 puntos quedo del otro lado. Yo supongo que hay muchos más puntos, ¿sí? Pero estas son necesidades que son absolutas. Y aquel padre que no las tenga en cuenta, es muy probable que no esté haciendo lo que tiene que hacer. Y eso indefectiblemente va a traer consecuencias tanto para él como para sus hijos. No es que escuchándome a mí van a ser más felices, sino que por lo menos van a poder escuchar, ¿sí?, algunas ideas que pueden llegar a despertar, ¿sí?, la intención de corregir algunas cosas, de buscar ayuda para otras, de buscar formarse en otros puntos, ¿sí?, o de poder preguntar, ¿sí?, a aquellos que nos pueden aconsejar. Gracias. Yo creo que esperamos que se hayan despertado muchas inquietudes y que los padres estén seriamente pensando en asistir a este seminario que esperamos sea el primero de muchos porque eh, sabemos que usted tiene un contenido muy especial para las familias, así como lo hace en la parte organizacional. Entonces, creo que ahí nos va a dar material para mucho. Eh, Quisiera despedirlo para dejar un poquito la inquietud, que nos envíe un mensaje, doctor Randle, a todos los que nos escuchan, sobre todo a padres y madres orantes en Toronto, pero como le decía, y algunas personas lo saben, Padres y Madres Orantes empezó hace más de 20 años y creemos que en cada país, por lo menos en alguna iglesia, hay hijos que están, hay padres que están orando por sus hijos frente al Santísimo. Bueno, yo creo que el mensaje, más que mensaje, es pedirle que recen por mí, eh, porque todos somos hijos, ¿sí? Indefectiblemente todos somos hijos. Y es la única cualidad que nos une a todos. Podemos no ser padres, pero hijos somos absolutamente todos. Y todos necesitamos las oraciones de todos. Y yo creo que un padre y una madre orante son aquellos que ya descubrieron, ¿sí?, cuál es su función primordial en esta tierra. Y que es justamente buscar la felicidad eterna de sus hijos, y esa es la única felicidad que tienen que buscar. Ese padre y esa madre ya entendieron absolutamente cuál es su misión concreta en esta vida. Entonces, más que un mensaje, quisiera encomendarme a sus oraciones y pedirles por mí, ¿sí?, como hijo. Y si alguno me quiere adoptar, no hay ningún problema, ¿sí? Adóptenme como hijo, porque también necesito sus oraciones. Pues, doctor Randall, lo estamos adoptando en este momento en Padres y Madres Orantes. No me puedo ir sin la última pregunta porque mi esposa, yo creo que no me dejaría entrar a mi casa hoy. ¿Nos puede contar un poquito de su vida personal? Sabemos que está casado, pero un poquito porque ese es como
para conocerlo más y sentirnos como más en calor escuchándolo. Como no, soy hijo primero y principal de una familia de 8 hermanos, de los cuales son 3 que son religiosos, 2 sacerdotes y una religiosa, que se encuentran en Europa en este momento, los 3 como misioneros. Y después tengo el resto de mis hermanos, están casados, y tengo innumerable cantidad de sobrinos. Eh, yo estoy casado hace 10 años con Alejandra Wild, con quien tenemos 5 hijos, que se llaman Josefina, que es la más grande, Josefina María, Andrés María, Dorotea María, Consuelo María y León María, que es el más chiquito de todos, que tiene 2 meses recién. Así que por ahora es dominable este más chiquito. Los otros ya cuesta un poco más. Me dedico principalmente a la educación y al estudio específicamente de temas de familia, tanto en la universidad como en otros ámbitos. Eh, intento tratar, y esto me lo plantearon muchas veces, que era un desafío muy grande para mí al hablar de familia y de importancia de la educación de los hijos, que uno tenía que vivir coherentemente, ¿no? Pero bueno, que un médico que se dedique a la oncología tenga cáncer, nadie le llama la atención, pero una persona que es familiólogo, ¿sí? Y tenga una familia que no funcione, ya empieza a llamar la atención. Entonces es una doble responsabilidad, no solamente profesional, sino también personal, ¿no? Donde intentamos, ¿sí? Intentamos hacer lo mejor posible, pero esto no podría hacerlo yo solo, si no es con la ayuda de mi esposa, ¿no? Que en ese sentido es muy buena esposa y muy buena madre, ¿no? Que colabora y acompaña en la tarea que yo pueda desarrollar hacia afuera, ¿no? Así que no sé si quieren saber otro dato más. No, creo que las mamás que nos están escuchando creo que han quedado satisfechas porque, como usted lo decía en una charla que le escuché, las mujeres son más orientadas a la parte personal, los hombres, de eso nos habló un poquito la hermana Milagro, y los hombres más hacia las cosas. Entonces creo que no me hubieran perdonado que no le hubiera preguntado, doctor Rande, acerca de eso. Vamos a esperar, creo que vamos a poder profundizar un poquito más en la charla del 9 de octubre. Y para los que ya están pensando, el doctor Lande tiene un instituto, podríamos decir, donde prestan terapia familiar y todo eso. Y vamos a dejarle también los datos por si alguien quiere tener ya conversaciones un poquito más personales con usted. ¿Nos cuenta cuál es el instituto? ¿Qué consiste? Bueno, específicamente es una fundación que se llama SEITEC, donde trabajan distintos psicólogos, psicopedagogos, orientadores familiares. Y obviamente están todos a disposición, digamos, de lo que necesiten. De mi parte también ponerme a disposición de aquellos que necesiten algún tipo de asistencia, ayuda, consejo, lo que sea, ¿no? Mi teléfono lo pueden buscar en internet, no hay ningún problema, no hay que hacer magia. Me googlean y aparecen mis datos, o sea, con lo cual podrían tranquilamente mandarme un mensaje cuando necesiten. O sea, el objetivo o la principal tarea es a poder ayudar a todos, ¿no? Dentro de las posibilidades, pero de eso se trata. Eh, y bueno, agradecer primero por la invitación, por abrir esta puerta, ¿sí? De temas que son apasionantes y que son innumerables. Yo creo que con esta primer encuentro nos vamos a quedar no cortos, sino absolutamente cortos, pero no importa, ¿sí? Por lo menos es empezar y después ponerme a disposición para lo que necesiten, incluso personalmente y incluso material que quieran profundizar o que necesiten, les podría facilitar tranquilamente como para que sean todos especialistas en familia, ¿no? Como decía Juan Pablo II, ¿no? Que hay que ser especialistas en familia y cada uno en la propia, ¿no? Específicamente. Bueno, muchas gracias, doctor José María Randle. Vamos a dejar un poquito para nuestra charla del 9 de octubre. Y bueno, primero muchas bendiciones y muy seguramente y con toda confianza que vamos a empezar a orar por usted, por los padres que van a llegar ese día a la charla. Y bueno, que esto sea el comienzo de algo muy especial si la Virgen nos acompaña en este
caminar que hemos empezado hoy. Entonces, Dios muchas así lo gracias. quiera, Dios así lo quiera y será hasta el 9 de octubre. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias.